Ahí hay un tema. Y no necesariamente era el templo, parte del templo. Era un pórtico que tenía Salomón en ese momento ahí, y en el cual seguramente la gente hallaba una especie de refugio para estar unánimes. O sea, que si queremos ver señales y prodigios, tenemos que juntarnos. Perdón, bueno, juntos estamos, tenemos que unirnos. Y aquí es donde está el problemita. Porque cada cabeza es un mundo. Y es aquí donde tenemos que nosotros que poner pensamientos, desde el que le está hablando hasta el último. De poner pensamientos, prejuicios que tenemos, llevarlos delante del Señor y decirle: Señor, yo no quiero pensar lo que tú no quieres que haya en mi mente. Respecto obviamente a la obra de Él, a Él mismo. Porque a veces podemos tener conceptos de Dios que no están necesariamente escritos en la palabra de quién es Él o cómo es Él. Mire, tan tremendo es esto, que el apóstol Pablo, una de las cosas que a mí siempre me han impactado y la repito casi siempre, es que él dijo en un momento, ya terminando su carrera, dijo: yo quiero conocerle a Él con el poder que salió de su resurrección. Hermano, ya tenía cierto camino ministerial Él. Ya lo había visto en el camino de Damasco, cuando iba a Damasco a perseguir a la gente que había huido ahí, cristiana ya. Y el Señor se le manifestó, vio una luz, y la luz le resplandeció y se quedó ciego. Usted sabe la historia, lo vio a Él, lo escuchó, pero después dice: yo quiero conocerle. O sea que no vamos a terminar de conocerle. Necesitamos estarle diciendo: Señor, yo te quiero conocer, te quiero discernir. Y yo creo que una de las formas para poderlo conocer es venir a la congregación, unirnos, juntarnos, pedirle al Señor estar en un solo espíritu. Y ahí hay protección. Seguramente habría más que hablar en el pórtico de Salomón. Se lo dejo como inquietud y también para mí, para buscarlo más adelante. O sea, investigar. Bueno, esto hacían ellos. Entonces después reciben un mandato que yo sé que hay cristianos que pues se están deleitando, están recibiendo, se están gozando, se están llenando, pero hermano, llega un momento que se está viviendo esto, pero llega un momento en el cual el Señor después le dice esto, que se lo mostré también a los hermanos hace 8 días. Este es el capítulo 20, el versículo 20. El 12 decía lo que ya le leí, pero mire, llega después y les dice: salid. No los estoy sacando ahorita de la casa, de la iglesia. Salid, presentaos en el templo y predicad al pueblo toda la doctrina que concierne a esta vida. Quiere decir que aquellos que estuvieron recibiendo doctrina, el Señor, mire, se están acercando a umbrales. Y a mí me gusta ponerlo de esa manera, hermano. El que está recibiendo doctrina se acerca a umbrales en donde va a empezar a ver, si no es que ya los está viendo, señales, prodigios, milagros, portentos, sanidades, liberaciones. Con esto, no necesariamente, estas 6 cosas que acabo de mencionar, no necesariamente usted las tiene que ver con estos ojos. Porque yo le aseguro que usted hoy seguramente vivió milagros de parte de Dios y ni se dio cuenta. O tal vez, pues, no voy a exagerar, tal vez no hoy, ayer o antier. Yo no sé si usted ha sacado conclusiones en su vida a lo que lleva el día de hoy cumplidos, de que tal vez por lo que hizo en el mundial, usted no debería estar vivo hoy. ¿Por qué lo está? Por un milagro. Por un milagro. Ahorita ya no recuerdo porque me impactó, pero no recuerdo quién me lo... Sí, más o menos me acuerdo quién me lo contó, hermano. No fue aquí, pero alguien me contó, hermano, que estuvo en una pandilla
y que lo estuvieron persiguiendo. No sé en dónde fue. Pero hermano, dice que esta persona se vino a este país, pero antes de venirse a este país, fue perseguido por la pandilla a la que pertenecía. Él se quería salir, hermano, y dice que recibió varios balazos. Bueno, y de eso yo creo que seguramente habrán más de un testimonio, hermano, más de un testimonio. Parecidos, pues. Pero lo que voy es, dice que él oyó los disparos cuando la persona iba corriendo. Cuando esta persona iba corriendo, oyó los disparos de las personas que lo venían siguiendo. Hermano, lo llevaban cerca, le dispararon y no tenía ni una sola bala cuando fue encontrado, porque él se tiró pensando que lo habían, hermano, no lo habían pegado, sintió que lo habían dejado pura coladera y no tenía ni un solo disparo. Eso es un milagro, hermano. Eso es un milagro. Y así, yo creo que Dios nos ha guardado saber de qué cosas. Saber de qué gente Dios nos ha guardado, de gente realmente mala. Que bien nos pudo haber hecho caer. Entonces, llega un momento en el cual Dios te ha dado doctrina que te dice, tú no te puedes quedar callado. No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y que hemos oído. Eso no quiere decir que, hermano, donde vayamos nos tenemos que poner a hablar de Él. No, porque primero lo que tiene que hablar es el testimonio. Primero el testimonio. Y después definitivamente aquello que el Señor ha ido acumulando en tu vida a la manera de doctrina, a manera de enseñanza. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Él hizo. Él vino y era la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues la vida lo que empezó a hacer es a sacrificarse por llevar el mensaje. Aun y cuando a los suyos había venido y los suyos le rechazaron. Es más, las dos veces, bueno, se impresionó más, pero en lo positivo, las dos veces que a él lo asombró fue gente pagana. Claro, tenía gente amada hebrea, judía, Pedro, Juan y tanta gente, Felipe, Natanael, pero gente que lo haya asombrado, gente de afuera. Y eso es lo que no puede ser posible. Entonces nosotros tenemos un compromiso delante del Señor de llevar aquello, pero antes primero llenarnos nosotros. Entonces, ahora, antes de entrar de lleno a lo que hoy quiero desarrollar, quiero leerle este versículo, o estos versículos. Porque dice la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente, eso significa NTV, en Hechos 1:21. En el 22 sí es la Biblia de las Américas. Entonces desde ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo, mientras viajábamos con el Señor Jesús. Y comenzando y pusieron los límites. Comenzando, ahí está hablando Pedro, pero realmente fue un acuerdo apostólico. Comenzando desde el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué es lo que nos hace testigos? ¿Qué es lo que nos hace una persona para poder estar al frente? Porque lo que estaban tratando de hacer era ocupar el lugar vacío de Judas como un testigo, pero no podía ser cualquiera. Y tiene relación con Hechos capítulo 5 versículo 20 y 5:12. Porque tenía que ser con esas características. Si usted quiere, estoy contextualizando eso de Hechos 5 con esto, para que veamos cuáles son esas características. Aquel que puede tener el mensaje de vida en su corazón. Primero como una forma de vida. Después hablado, aunque hayan tunazos. Porque mi hermano, las pruebas al final lo que nos hacen ver es realmente quiénes somos por dentro. Y no solamente con el tema del enojo, sino ver hasta qué punto una situación
nos puede llevar a condiciones en las cuales, estando casi que mordiendo el polvo, tenemos la capacidad, no capacidad, tenemos el último recurso de mirar hacia arriba y decir, Señor, no, si de esta no me sacas tú, yo no salgo de aquí. Eso es lo que Dios quiere dar. El que le demostremos dependencia total. Total. Entonces, el primer requisito, comenzando desde el bautismo de Juan. Hermano, yo me bauticé, espérenme un ratito. Y va a ver que no es tan fácil. Comenzando el bautismo de Juan, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, que fue testigo de la resurrección. Uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Esto es Hechos 1. Después pasa Hechos capítulo 5 y versículo 12, en donde por manos de ellos se realizaban grandes prodigios y milagros, que es lo que nosotros queremos estar viviendo en este tiempo, a manera de señal de que estamos viviendo los 7 años de abundancia, para que no vayamos a parar a los 7 años de tribulación. Créame, hermano, que es uno de los anhelos míos con mi vida, con mi familia y con usted. De que nosotros no vayamos a parar ahí. No es grato ir a parar. Según Mateo capítulo 24, ese tiempo dice que no, así como se va a vivir, no ha sucedido. Y ahorita, la cosa sí está bien candente, hermano. Porque yo creo que usted ya sabe, si no se lo informo, Estados Unidos ya atacó bases, creo que es de Hezbollah en Siria, o bases militares, obviamente terroristas, ¿verdad? No el ejército sirio, sino bases terroristas militares que son financiadas por Irán. A Irán solamente están que lo toquen y ya lo tocaron. Ya amenazó también, por ahí amenazaron de que, Irán amenazó que si Israel atacaba a Hezbollah, se metía a ellos. Hace 2 días, tengo un conocido iraní, no esta iglesia, no es cristiano. Él mismo me dijo, si se llega a meter Irán, si el mundo, hermano, no es cristiano, el mundo está en problemas. Porque ellos son fanáticos. Fíjese que él no es cristiano, pero tampoco no comulga con ellos, la jerarquía espiritual que gobierna el país, porque es una jerarquía espiritual, religiosa. O sea, ahí sí está serio. Es el mundo, porque está en manos de gente que no pensaría tirar una bomba atómica. Entonces la cosa está delicada, hermano. Entonces, si estamos oyendo rumores de guerra, es porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Y no es un decir, y no es repetir lo que yo he escuchado de otros, pero porque yo lo creo, tal vez más cerca de lo que nosotros creemos. La pregunta es cómo estamos. Si estaremos siendo por lo menos ya siendo testigos de las cosas que Dios ha prometido que nosotros sabremos de ver en el tiempo final, si ya somos testigos de eso. Yo sé que la iglesia al principio vio milagros, pero a granel, con estos ojos. Y yo sé que en este tiempo también son posibles. Pero ¿de qué valdría ver a un cojo levantándose si nosotros espiritualmente andamos cojeando? Prefiero ver el milagro en mí, espiritual, aunque no lo vean estos ojos, pero que espiritualmente esté caminando recto. Y después lo otro, pues yo creo que también se puede dar, porque Dios es Dios. Entonces, vamos a ver. No sé si lo puse acá. No lo puse. Pero ¿sabe qué? Con respecto a los dos requisitos, le voy a hablar un poquitito, porque es parte de la introducción.
Estoy otra vez en una parte introductoria, pero es que me pareció interesante estos versículos que le acabo de leer. Fíjese que el tema del bautismo habla obviamente, Juan el Bautista habló de dos bautismos: el bautismo de arrepentimiento y el bautismo en agua. Pero miren lo que dice, vamos a ver, me voy a tener que salir. El bautismo en agua tenía que ser Romanos capítulo 6, de los primeros versículos. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, este es el versículo que quiero leer. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea que una de las consecuencias del bautismo en agua, después de eso, es que tenemos que andar en novedad de vida. O sea, pudimos habernos bautizado y eso contó. Pero si después de eso, en un tiempo, llamémosle prudencial, no empiezan a haber cosas nuevas en nuestra vida, deberíamos preguntarnos, cada uno, no juzgar al que está a la par, pero sí juzgar, ¿será que yo lo hice con fe? ¿Será que yo lo hice por presión del pastor? ¿Será que yo lo hice por presión de mi familia? ¿Será que yo lo hice? ¿Por qué? ¿Por emoción? Porque es que tiene que haber un cambio. Y el requisito era que hubieran sido bautizados, pero con este contexto es que ellos tenían que haber visto también, no solamente que alguien hubiera dicho, sí, yo lo bauticé. No. Si ya después de ese tiempo, al momento de Hechos capítulo 1, versículo 21, ya los dos candidatos, porque presentaron dos candidatos, usted sabe, ya se les miraba cosas nuevas en su vida, de Cristo. Entonces, por eso le dije hace un rato que no es tan fácil para verificar si ya alguien testificara que lo vio, que se bautizó. No, si anda en novedad de vida. Si hay cosas mínimas que ya ha cambiado, por no decir mañas, vicios, y no necesariamente fumar, tomar o mujerear. Carácter. Y tantas cosas, otros ejemplos que se pueden poner no tan positivos, pero a eso me refiero. Y lo otro, el testigo de su resurrección. Yo creo que aquí lo que podríamos nosotros ir analizando es con qué fe, con qué deseo nosotros tomamos la Santa Cena, porque ahí nos convertimos en testigos de la resurrección de Él. Porque así dice la Biblia, que cada vez que nosotros comamos y bebamos, su muerte anunciamos. Su muerte anunciamos, pero Él no solamente murió, Él resucitó. Así como estamos bebiendo la Santa Cena, de esa misma medida vamos a ser tomados como testigos. Entonces, donde me quedé con los hermanos hace 8 días, fue en estas dos preguntas. ¿Cuál es el mensaje de vida que yo debería estar dando en este, primero viviendo ese mensaje, siendo yo un mensaje? No sé si perdón por ese juego de palabras, dando el mensaje pero viviendo ese mensaje. Y de esa manera vivir también parte de la abundancia que el Señor dejó derramar. Porque es, hermano, vivir la vida en Cristo, es una abundancia. No, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando uno está en Cristo y está metido en Él, bueno, uno siente como que está metido en una burbuja.
Entonces, ¿cuál es el mensaje de vida? ¿Y cómo se da ese mensaje? La palabra vida aquí, se lo dije a los hermanos hace 8 días, se lo pongo ahora a los que no pudieron venir, es esa palabrita Zoe. Conocida por usted, esa es la palabra derivada de la raíz que es sao. Sao, que lo que se deduce es que es una vida en el espíritu, espiritual. Entonces, de ahí se podría hablar también bastante. Las veces que aparece la palabra Zoe en la Biblia nos da una ayuda para poder contestar esta pregunta. ¿Cuál es el mensaje de vida? Número 1. Y la otra es cómo se da ese mensaje. Ya hablé un poquitito en Hechos capítulo 21. Habiendo sido bautizado con señales de una nueva vida, de novedad de vida, y ser testigos de la resurrección. Estar participando de la cena del Señor cada vez que podamos. Entonces, le dije a los hermanos, aquí me quedé, en la parte final del mensaje, en que, como dice acá, predicad el mensaje de esta vida. O se puede decir, hablad. Una de las formas que nosotros podemos saber cuál es el mensaje de vida es viendo las veces que Jesús habló, porque Él era la vida. Yo soy yo soy la vida, dijo Él, en esas 3 partes que Él dice que era lo que era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las veces que Jesús habló, porque Él era el verbo hecho carne, y es alguien que fue lleno del Espíritu Santo. Porque la vida, el mensaje de esta vida no se puede dar solamente con logos, que es la primera parte. Porque así dice la Biblia en Juan capítulo 1. Se lo voy a leer. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, eso es lo que dice en nuestras versiones en español. Mire lo que dice la palabra. Porque en inglés dice word, o sea, palabra. Mire ¿cuál es esa palabra en griego? Logos. Pero lo que hace el Espíritu Santo es que ahora toma el logos y lo convierte en rema. Es ahí donde se puede decir que es el mensaje de vida con B mayúscula, es decir, Zoe. Y le puse un ejemplo hace 8 días, por si no me... Bueno, ustedes, los que vinieron se recordarán cuando Jefté tuvo un problema con la tribu de Efraín y tuvo una guerra con ellos, los derrotó, y eso que se le pusieron al brinco y los derrotó. Y ahí se dan 2 palabras, Sibolet y Shibolet. Sibolet significa grano, que tipifica la palabra logos. Y Shibolet lo que significa es, a ver si se recuerda o le pongo el slide, arroyo. Ahí está, mire, para los que no vinieron, arroyo. Entonces, ¿será suficiente solamente tener conocimiento para dar el mensaje de esta vida? No, por eso es que no ocurre lo que ocurre, por eso es que no ocurre lo que dice Hechos capítulo 5, que hay señales, prodigios, milagros. Necesitamos la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, yo tomé el ejemplo por excelencia, que es el Señor, para que nos ayudara, porque Él fue el verbo hecho carne, la palabra viva hecha carne, pero también dice la Biblia en Mateo capítulo 4, que fue lleno del Espíritu de Dios, fue lleno. Dice que qué interesante, porque cuando Él sale del Jordán, dice, se testifica, se escribió que descendió de Él, descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero más adelante, en Mateo capítulo, creo que es en Mateo 4 o Lucas 4, que dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Él tenía la vida Zoe. Entonces, cuando Él habló, dio un mensaje. Y ahí está encriptado. ¿Cómo debemos dar ese mensaje? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Y solamente me quedan 5 minutos.
Entonces, entremos. Quiero ver si voy a tener que escoger por causa del tiempo. Voy a leer este. Es que este me gustó también. No, leamos este. Marcos capítulo 15, versículo 2 al 5. Pilato le preguntó, este versículo hace poco que se lo voy a leer, ya me recordé, porque él no siempre daba el mensaje de vida. En algunos casos se quedó callado. Este es el ejemplo. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales, oiga, ese fue un actor. ¿Quién? Pilato. Ahora mire los otros actores que vienen después. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, pero estaban escuchando ya los sacerdotes. ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no habló. No respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Estos versículos se los quise leer para que supiera que no a todos Dios le da el mensaje de vida. De Él hacia uno y después de nosotros, no a cualquiera nosotros le podemos hablar del mensaje de vida. Mire, predicar el Evangelio sí, pero la doctrina, no, porque la Biblia dice que no tenemos que echar las perlas. Ese es un pasaje tremendo. Pero está ahí, entonces yo lo digo. No hay que echarle las perlas a los cerdos. Y eso habla de doctrina. Predicarle el Evangelio para que sea salvo, sí. Pero hablarle de doctrina, no, eso sí no. Para que no la vaya a pisotear después. Me voy a saltar de Juan, porque aquí tampoco respondió. Mejor se lo leo rapidito. Decían, Juan 8, 6 al 7, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, o sea que no contestó a la primera, dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar una piedra. Entonces no siempre hablaba, pero cuando hablaba es donde hay que tomarlo en cuenta. Mateo capítulo 8 y versículo 10, aquí hablo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, habló. ¿Cuál era el mandato? De Hechos capítulo 5 y versículo 20, salid, presentaos en el templo y hablad, predicad al pueblo toda la doctrina que concierne a esta vida. Y Jesús, en este momento, habló y dijo, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, que en Israel no he hallado una fe tan grande. Entonces, el mensaje de esta vida se da con fe. Porque él vio la fe y habló. Porque sin ella es imposible. Además, nosotros podemos hacer lo que querramos, decir lo que querramos y hacer lo que querramos, valga la redundancia. Pero si no hay fe, ¿cómo podríamos dar el mensaje de vida si no hay fe? ¿Cómo podríamos nosotros hablar de él si medio creemos en él? Es imposible, sería ridículo hasta cierto punto. Pero no cualquiera. Por eso porque aquí él habló. No cualquier fe. Fue la fe que lo maravilló. Y cuando vemos el contexto de lo que sucedió aquí, es que aquí lo que le maravilló a él fue la capacidad que tenía esta persona en reconocer y aceptar autoridad. Entonces, ¿cómo sería este mensaje? Estando bajo autoridad. Porque si yo estoy bajo autoridad, tengo autoridad para poder hablar el mensaje de vida. Por eso es que aquellos hombres que se pusieron a exorcizar
en el nombre de Jesús que hablaba Pablo, les fue mal. No estaban bajo autoridad. ¿Por qué? Porque cuando los demonios los siguieron, dice la Biblia que los dejaron desnudos físicamente. Esa es una demostración de que cómo los dejaron era cómo estaban por dentro. No reconocían cobertura. Simple y sencillamente dijeron, hay un demonio, pongámonos. Yo he visto algunos que se ponen a decir en el nombre de Jesús que se vaya afuera. Si no está bajo autoridad, le va a ir muy mal. Tal vez no le pase lo que le pase a los hijos de Seba, pero puede parar endemoniado. Entonces, tenemos la capacidad, ya estoy poniendo en capacidad, pero el Señor nos ha dado la humildad de podernos someter. O somos como los de Efraín bravos, que rápidamente se le pararon a la cabeza que había puesto Dios en ese momento como juez, hermano. Mire, perdóname que yo lo juzgue de esta manera, pero es porque seguramente el Señor me ha ayudado, hermano, me ha ayudado. Porque eso creo que nos pasaría a todos, ¿verdad? Con la humanidad, que es terca, que es dura. Pero yo me puse a pensar cómo estos se tuvieron en los arrestos de parársele a Jefté. Si el juez que Dios había puesto. Eran bravos, pero se habían puesto bravos con otros, pero no con la cabeza. Y lo afrentaron. Y no se toparon con cualquiera tampoco, porque no se les amedrentó Jefté. Y les contestó, porque se pusieron los de Efraín bravos, porque no los habían llamado a la guerra. ¿Por qué no me pusieron a mí? ¿Por qué no me llevaron a mí? Jefté le dijo, no, ustedes hubieran ido conmigo, no. Entonces llamé a los galaaditas. Y les fue mal, porque perdieron. Murieron muchos en ese momento y murieron muchos después. Cuando los hicieron hablar, las dos palabras que le mencioné, la que no podían pronunciar, Shibolet. La persona que no controla su carácter y no reconoce autoridad, sino afrenta su autoridad, no tiene vida, porque no puede decir Shibolet. Tiene logos. Puede decir Sibolet. ¿Qué es lo que significaba Sibolet? Grano de trigo. Se sabe la Biblia. Por eso a nadie lo tiene que apantallar el hecho de que alguien se le presente y le recite la Biblia. Y no solamente recitada, sino que le empiece a hilvanar un tema con varios mensajes. Eso que no lo asombre. Que lo asombre con la capacidad que tiene. No capacidad, con la humildad de responder como respondió este hombre, que lo maravilló el Señor. Leámoslo. Esto tendría que estar antes del 8, del capítulo 10, perdón, Mateo 8, 10 leí, ¿verdad? Entonces mire. Ay, Dios bendito. Desde el 5 leamos. Así leemos toda la historia, que está bonita. Es la Biblia, hermano. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole, diciendo, Señor, centurión. Era creyente, pero no era hebreo, suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Que me quedé callado, voy a decir algo, pero mejor me abstengo. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, habló de un mensaje no profundo, pero sí dijo, hey, mírenlo, miren este. En verdad os digo que en Israel no hay
en nadie una fe tan grande. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta vida? Darlo con fe, pero la fe que maravilla a Dios. Que aunque nos cuesta, porque no es fácil, yo sé que no es fácil, someterse y sujetarse. Así es como se puede dar el mensaje con solvencia de esta vida. Ahí donde yo me pregunto, ¿qué pasa con las iglesias independientes? Que se dicen independientes, lo digo con preocupación. Y como ahorita sí se está transmitiendo, de veras, lo digo de corazón, lo digo con preocupación. Porque no están bajo autoridad. Y se presenta un endemoniado. La cobertura es una bendición, hermano. La cobertura es una bendición. Y con ella, yo sé que cuando uno da el mensaje, cosas van a suceder tarde o temprano. Tarde o temprano. Aunque no sean las visibles, por lo menos las invisibles. Que yo le he dicho desde hace 8 días esas 2 palabritas: fructificad. Fructificad. El mandato de Dios para el pueblo era ese: fructificad y multiplicaos. Y resulta que en el huerto, que estaba al oriente del Edén, y huerto lo que significa es cubierta, Edén lo que significa es delicia, pero huerto lo que significa es cubierta. Eva ahí fructificó y se multiplicó. ¿Por qué fructificar? Porque dice que se deleitaban en la presencia de Dios cuando bajaba Dios al fresco del día. Dígame si eso no es fructificar. ¿Y multiplicar por qué? Porque era la madre de todos los vivientes. Eso es lo que significa Eva. O sea que Eva tuvo hijos en el huerto. Se multiplicó. O sea que tarde o temprano, el que está bajo una cubierta fructifica y se multiplica. En una cubierta. Afuera lo que va a tener es Caínes. Por eso, los que no están bajo una cobertura y se multiplican, hay que ver qué tipo de gente tiene. Generalmente son Caínes. Leo el último, porque se me fue el tiempo. Esta es la otra que cuando él habló y relacionada con la fe. Pero aquí lo que yo quiero sacar es la humildad que tuvo la mujer, porque fue humillada. Fíjese, hermano, que no es lo mismo ser humillado que ser humilde. Porque uno puede ser humillado y no necesariamente ser humilde, sino orgulloso. Y ahí sí va a doler más la cosa. Pero cuando uno es humillado y es humilde, uno dice, bueno, me tocó, y tranquilo. Pero el que es humillado y es orgulloso, no, hermano, va a relinchar. Pero aquí esta mujer fue humillada y era humilde. Hermano, qué tremendo. De veras, es que lo que le dijo el Señor, usted sabe que leámoslo rapidito. Pero Mateo 15:27, pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos que comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo, dio un mensaje. Oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas, y su hija quedó sanada desde aquel momento. La capacidad de humillarnos y de ser humildes. Otra vez, Mateo 15:27. Déjeme leerle los versículos anteriores, por favor. Mire, de veras, con esto termino. Me voy. ¿15 qué? 27, pero vamos a leer del... Ay, Dios bendito. Saliendo Jesús desde el 21, saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón, que esa la región de Sidón era Jezabel. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, cananea, aquel era centurión, no eran hebreos. Comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
O sea, sí que era creyente, pero no era hebrea, no era hija. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Solamente hay alguien diría orgulloso que falta educación. Ni siquiera me respondió. Y le estoy rogando. Y no le estoy diciendo que me faltan 5 centavos para complementar para ir a la Walmart. Mi hija está terriblemente endemoniada. Él es el que dice en los hebreos que sana a los enfermos, levanta a los cojos, da vista a los ciegos. Y yo le estoy planteando mi necesidad y ni siquiera me contesta. Hermano amado, las veces que vengas aquí y no haya respuesta en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en las ofrendas, en la bienvenida y en la despedida, no haya respuesta a las cosas que estás viviendo de parte de Dios, no te vayas. No te vayas, porque a veces Dios no responde. A veces Dios responde con el silencio. Es que rápidamente dicen, no, ahí Dios no está hablando. No necesariamente, puede ser que está pasando eso. Que en lo personal, ahorita Dios esté probando con su silencio. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Qué discípulos esos, ¿verdad? Con discípulos así es mejor quedarse solo, ¿verdad? Y respondiendo, él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo que no era hija, que no era oveja. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, hermano, insistió. Cuando no le sientas, cuando sientas que no te habla, aquí en oración, acuérdate de esta mujer. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Como diciendo, si tú no me ayudas, ¿a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, como dijo Pedro? Y él respondió y dijo, no está bien tomar, y le sigue dando el Señor, hermano. Humillando. ¿Por qué era humillación? O sea, no tengamos de decir pena las cosas que realmente hizo el Señor. Pero el Señor lo que estaba haciendo era probándola. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Qué le dijo? El Señor. Esto no es libertad para que uno haga eso, hermano. Solamente estoy poniendo el ejemplo. Pero ella dijo, sí, lo reconoce, hermano. Mire qué humildad. La humildad te da fe. La humildad es un caldo de cultivo para la fe. Pero no cualquier fe. Porque no estoy diciendo que un orgulloso no tenga fe necesariamente. El pueblo de Israel era duro de cerviz. Y medio creía a Moisés. Y si le creía a Moisés, le creía a Dios. Pero yo estoy hablando de la fe que maravilla al Señor. La humildad. La humildad al punto de que si le humillan a uno, dice sí, pero necesito de ti. Sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh. Entonces dijo, no, aquí tengo que dar un mensaje. Aquí tengo que hablar. Y tengo que decir, pues lo que dijo el Señor. Pero que eso tiene un mensaje. El mensaje es que si nosotros queremos hablar de mensaje esta vida, tenemos que pedirle al Señor humildad de ese grado, de ese tamaño. ¿Cuántas veces se pone el ejemplo, hermano, de pastores, apóstoles, que yo lo he escuchado y creo que hasta yo lo he dicho, de que si no le da la mano uno como pastor o apóstol, pues la persona que sea apóstol o profeta, si no le da la mano, se ofende la persona y dice, no, ya no voy porque ahí no hay amor, en esa iglesia no hay amor. Por eso hice una iglesia. Lo que está demostrando esa persona realmente es orgullo. Y
tal vez el otro también es orgulloso que no le quiso dar la mano, o tal vez el hermano ni siquiera lo vio. Que Dios nos ayude, porque si queremos ver lo de Hechos 5, prodigios, milagros, entonces tiene que haber humildad. ¿Y qué es lo otro que tiene que ver? La cobertura. Obviamente eso se ve en la fe, pero ¿qué está detrás de esa fe? Humildad y la capacidad que nosotros tenemos de bajarnos y decir, yo me someto. Yo me someto. Y así, varios hijos. Pero se me fue el tiempo. Está este. Los puse rápido porque no creo poder seguir el otro viernes. Hay varias cosas que quisiera comentarle, obviamente de la palabra, esperando sea un mensaje de vida para su vida y que le impacte su corazón y el mío también. Póngase de pie, por favor. Déjeme orar y bendecirle. Y terminar esta noche rogándole al Señor humildad, que nos enseñe a ser humildes, que nos enseñe, así como Él se puso debajo del Padre, así nosotros podamos ponernos debajo de Él, estando debajo de aquellos que Él ha delegado. Y entonces nuestra boca puede abrirse y hablar con solvencia. Papito lindo, queremos ser esas cartas abiertas en este tiempo final. Queremos llevar el mensaje de vida a todo aquel que lo necesita. Pero hemos entendido por tu palabra que no es de recibir, Señor, un seminario, no es de recibirlos, de cómo acercarnos a una persona, de qué palabras decir. Señor, yo creo que lo que nos estás dicho en esta noche es que aprendamos de ti la humildad. Aprendamos de ti, Señor, el tener la disposición de estar sujetos, sumisos a aquellas cabezas que sabemos que han sido puestas por ti y no por el hombre. Y que en eso nosotros fluyamos y entonces estemos viviendo lo que tanto anhelamos. Que dice tu palabra que por manos de aquellos siervos que estaban como cabezas en esas iglesias, en esa iglesia al principio, sucedían cosas maravillosas. Y nosotros anhelamos que pasen esas cosas maravillosas dentro de nosotros. Pero que más adelante les dices una orden diciéndoles salid. No se queden con eso. Hablen y hablen. Con tal de salvar a la mayor cantidad de gente posible, no para llenar una iglesia, sino para dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y que tengamos el sentir tuyo, Señor, de sacrificar, Señor, tiempo, sacrificarnos a nosotros mismos a un cansancio, papito lindo, de estudio, de oración, de lectura de tu palabra para no hablar cosas que no convienen, Señor. Y más aún, hablar con estaturas como la que tenía esa mujer, Señor, que aún humillándola se siguió, Señor, humillando hasta lo más bajo. Haznos humildes, Señor. No queremos ser nosotros. No queremos ser nosotros, Señor. No queremos ser de aquellos de los cuales, aunque seamos hijos, oh, qué duro decirlo, Señor, pero que tú aborreces. Según tu palabra misma diciendo en Proverbios 6, que tú aborreces al de ojos altivos, orgulloso. No, Señor, queremos ser amados,
Pero sabemos que no es solamente con desearlo, con llorarlo, con pedirlo, sino con botar, Señor, el orgullo. Enséñanos a ser humildes, por favor. Queremos vivir esos años de abundancia plenamente, aunque estemos viendo cosas alrededor tan nefastas, tan dolorosas. Queremos vivir abundados en palabra, en presencia, en humildad, en gracia, en amor tuyo, en nosotros derramados cada vez que nos reunamos, Señor. Ayúdanos a dar el mensaje de esta vida como tú lo diste.